Buenos días, estudiantes de sexto grado de primaria. Qué emocionante volver a encontrarnos en clase. Cada día estamos aprendiendo y adquiriendo los conocimientos necesarios para aplicarlos en cada uno de los contextos donde nos encontramos. Estamos en casa cuidándonos, cuidando a los que nos rodean y ayudando a nuestros padres en la casa. Siempre es importante mantener la higiene, lavarnos las manos e higienizar todo el área donde estudiamos. Hoy tenemos un día lleno de muchas expectativas y de creatividad. Estaremos trabajando la segunda semana, día 3, actividad 5 y 6 del cuadernillo número 3. Pero antes, vamos a recordar lo que hicimos en el día anterior. En la clase del día de ayer, aprendimos a realizar una tabla de frecuencia, que es una herramienta que utilizamos para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantidades totales de distintos elementos, y trabajamos las gráficas de barra y conocimos otros tipos de gráficas tales como gráfico lineal. Al igual que el gráfico de barra, se divide en dos ejes cartesianos perpendiculares entre sí. Gráfico pictograma. Este gráfico utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una mejor comprensión de la información. Un gráfico circular o pastel. Es un diagrama que permite representar datos o porcentajes. Cuando se quiere construir un gráfico circular, partimos de que el círculo mide 360 grados. Luego se reparte los 360 grados en los diferentes sectores que se quiere representar. Ahora vamos a hacer un cuadro comparativo para ver las semejanzas y diferencias de cada uno de los gráficos ya estudiados. Tipos de gráficos: gráfico de barra, gráfico lineal, gráfico circular, gráfico de pictograma. Semejanzas: gráfico de barra, eje horizontal y eje vertical. Informaciones factibles. Son utilizados para comparar dos o más valores. Gráfico lineal, eje horizontal y eje vertical. Informaciones factibles. Gráfico circular. Se utiliza para comparar dos o más valores. Gráfico de pictograma. Utiliza la información para comparar o contar. Diferencias. Gráfico de barra. Utiliza las barras para colocar la información. Gráfico lineal. Utiliza las líneas o líneas punteadas para representar las informaciones. Gráfico circular. Es una circunferencia que no presenta eje vertical ni el horizontal. Gráfico de pictograma. El pictograma es una imagen que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura. Muy bien, acertaste igual que yo, pero vamos a continuar con nuestra clase de hoy. ¿Recuerdas lo que aprendimos sobre la clase de la entrevista? Vamos a recordar qué es una entrevista, cuál es su estructura, cómo podemos hacer una entrevista. ¿Recuerdas la entrevista que le hicimos a Don Joe para su cumpleaños y la entrevista que se le realizó a Juan Luis Guerra? Vamos a refrescar la memoria. ¡Qué emocionante! ¿Recordaste todo esto? Hoy vamos a profundizar un poco más sobre la entrevista. ¿Qué observaste en la entrevista? ¿Quién realizaba las preguntas? ¿Quién contestaba? ¿Cuál fue el tema principal? Ahora vamos a conocer un poco más sobre la entrevista. La entrevista es uno de los géneros textuales que puede ser informativo y es transmitida por todos los medios de comunicación: periódicos, revistas, internet, televisión, radio, entre otros. Esta tiene la función de obtener información sobre un personaje a través del diálogo que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Además, posee la función social fundamental para la difusión del conocimiento y la formación de opinión, ya que propone un debate sobre diferentes temas, donde el discurso y la narrativa es su principal característica. Características de una entrevista: textos de información y opinión, presencia del entrevistador y del entrevistado, lenguaje dialógico y oral,
caracterizado por el discurso directo y por la subjetividad. Mezcla de lenguaje formal e informal. Título: debe ser atractivo para despertar el interés de la audiencia. Un título orienta mejor el objetivo que delimita el tema propuesto. Además, motiva al lector para que lo lea. Si es necesario, haz una introducción, que puede ser breve, pero informando a la audiencia de lo que se va a discutir. En este caso, presente el tema que se va a tratar, así como el perfil y la experiencia profesional del entrevistado. Revisión. Siempre hay que revisar la entrevista y ver si los propósitos están claros, específicos y concisos. Si la intención es hacer una entrevista con el entrevistado y luego presentarla a un público lector, debe usarse una cámara o grabadora y luego hacer el trabajo de transcribir los diálogos de ambos. Además, al momento de hacer la entrevista es importante tener en cuenta: introducción, saludo y presentación del entrevistado y el motivo de la entrevista. Cuerpo, consiste en preguntas y respuestas donde el entrevistador ofrece información precisa sobre la persona a la que va a entrevistar o hace una breve introducción o resumen de lo que en la entrevista se va a tratar con las circunstancias o motivos de sus declaraciones. Diálogo. Finalmente se reproduce el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Cierre. Resumen de lo tratado en la entrevista y valoración personal para comprender su contenido. Hasta aquí, muy interesante todo lo relacionado con la entrevista, ya que es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de una persona mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. Busca tu cuaderno y escribe lo que ha sido relevante para ti sobre la entrevista. Ahora vamos a hablar sobre el rol de él o los participantes de la entrevista. Me refiero a él o la entrevistadora y al entrevistado o entrevistada. El entrevistado es una persona informada cuya función es expresarse sobre el tema del cual va a ser entrevistado. Esta persona tiene alguna experiencia importante que transmitir. Además, puede exponer sobre su vida, algún tipo de proyecto importante y novedoso que quiera presentar. El entrevistador establece el tema de la entrevista que requiere el entrevistador. Debe exponer claramente los propósitos de las preguntas escritas que hará, de modo que éstas permitan cumplir con el objetivo establecido. Para la elaboración del cuestionario, tiene que comunicarse con su entrevistado. Es importante que al momento de la entrevista existan reglas que pongan en común acuerdo los aportes de cada uno. Al momento de realizar la entrevista, debes tener en cuenta lo siguiente. Oportunidad. Cada uno debe de hablar cuando tenga la oportunidad, aportando información sin interrumpir al otro, respetando los turnos de habla, tanto del emisor como del receptor. ¿Recuerdas el tema de la conversación? En la entrevista, el entrevistado tiene que ser preciso y conciso, nunca salirse del tema en cuestión. Calidad. El entrevistado tiene que ser respetuoso con las palabras y hablar con la verdad. Relevancia. Los aportes de la conversación deben ser importantes y coherentes con el tema a tratar. Claridad. Las palabras deben ser pertinentes con un orden lógico para que sean entendidas por la audiencia. Muy bien, qué interesante. Ahora vamos a imaginarnos que eres periodista y quieres entrevistar a alguien de la comunidad. Pero recuerda que estamos trabajando con las personas que trabajan en la construcción de una casa y tienen diferentes oficios y profesiones. ¿Quiénes viven en tu comunidad? Hay electricistas, plomeros, carpinteros, albañiles, ebanistas, en fin, todos los que de una manera u otra desempeñan esos oficios. Prepara un programa de televisión o radio y junto a tu familia prepara una entrevista. Desde la imaginación,
Busca a esa persona que puede ser tu vecino, tu tío o alguna persona que conozcas. ¿Qué preguntas le harías? Primero, debes de saludar, trazarte un objetivo y elegir una temática relacionada con el oficio que tiene la persona a quien vas a entrevistar. Muy bien, sigue preparando tu entrevista. Vamos a ver qué has aprendido hasta ahora. La entrevista es: ¿quiénes participan en una entrevista? ¿Cuál es la estructura de la entrevista? ¿Qué temas puedes conversar en una entrevista? Te felicito, acertaste en todas las preguntas. Vamos a hacer un resumen de lo que has aprendido hasta el momento. Aprendimos que la entrevista es uno de los géneros textuales que puede ser informativo y es transmitida por todos los medios de comunicación: periódicos, revistas, internet, televisión, radio, entre otros. Esta tiene la función de obtener información sobre un personaje a través del diálogo que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Además, posee la función social fundamental para la difusión del conocimiento y la formación de opinión, ya que propone un debate sobre diferentes temas donde el discurso y la narrativa es su principal característica. También aprendimos que al momento de realizar una entrevista existen reglas que pongan en común acuerdo los aportes de cada uno. Muy bien, nos vemos en breve. Cada día el proceso de aprendizaje está siendo más creativo y dinámico. No te vayas de ahí, que continuamos obteniendo un mayor conocimiento de todo lo que nos va ofreciendo el grado durante el aprendizaje. Busca el tercer día, la actividad 5 del cuadernillo número 3. Ya eres un periodista y tienes que escribir un reportaje. Pero antes, ¿sabes lo que es un reportaje? ¿Te has sentado en la televisión a veces a observar las noticias de cualquier canal? ¿Qué observas? ¿Qué hacen los periodistas para dar una información real? Muy bien, se van al lugar de los hechos y presentan la información. Ahora te toca a ti hacer esa función. Pero antes, vamos a conocer qué es un reportaje. Un reportaje es un trabajo periodístico que tiene como objetivo informar sobre algún tema. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Esta persona primero busca información e investiga sobre un tema o un personaje para luego armar una noticia. Puede incluir entrevistas, fotografías e imágenes. Se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo, en el cual el periodista es imparcial en la interpretación de los hechos. No incluye opiniones ni valoraciones personales. El reportaje interpretativo, en el cual se relata un hecho de actualidad, pero introduciendo también juicios de valor. Suelen tener una gran creatividad. Características del reportaje. La información se organiza comúnmente desde lo más general a lo más específico, y como todo texto periodístico informativo, se caracteriza por su objetividad. Su titular está formado habitualmente por un epígrafe o antetítulo, el título y la bajada. Es común que los reportajes incluyan recuadros en que se detalla alguna información específica o complementaria. Predomina en él la función referencial o representativa del lenguaje. Pasos para hacer un reportaje. Para hacer un reportaje debemos seguir los siguientes pasos: introducción al tema que se va a tratar con un lenguaje atractivo, interesante y directo. Desarrollo amplio del contenido. El reportero da su opinión personal sobre el hecho, analizándolo.
describiendo los detalles y ofreciendo una visión de carácter general. Al redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas. Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje. Buscar información para dominar el tema totalmente. Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer. Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de forma que el relato resulte atractivo y sugerente. Desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el tono del relato. Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad. Vamos a pensar en esa persona que se dedique o se haya dedicado a la construcción. Puede ser alguien que trabaje en el diseño de casas, en la construcción, en la reparación de partes de la casa, o que sepa cómo hacer cortinajes, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. En clases anteriores ya habías realizado varias entrevistas. Sabes ahora que tienes que preparar las preguntas. Muy bien, piensa y escribe en un borrador lo que quieres preguntar. Nombre. ¿Qué oficio tiene? Las características de ese oficio. Las herramientas que se necesitan. La forma en que aprendió el oficio. El esfuerzo físico que requiere el oficio. Los peligros del oficio. Las cosas que le gustan más de su oficio. Las cosas que no le gustan de su oficio. Preparar el guión para hacerle las preguntas al entrevistado. Revisa tu borrador. Verifica las preguntas y su escritura. ¿Recuerdas cuando trabajamos los signos de interrogación y exclamación? Ahora tienes que hacer uso de este aprendizaje para poder escribir la entrevista. Copia las preguntas que escribiste en tu cuaderno. Realiza la entrevista al entrevistado. Colocar el nombre y el objetivo de la entrevista. Si puedes, graba la entrevista por WhatsApp, Internet, audio o video. Así será más fácil recordar lo que te contó tu entrevistado o entrevistada. Recuerda saludar con cortesía y agradecerle al final. Si no puedes grabarla, toma notas de las respuestas en una hoja borrador. Muy bien, lo hiciste estupendo. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el entrevistado? ¿Qué fue lo que más te gustó de la entrevista? ¿Qué hace el entrevistado? ¿Qué dijo de su familia? Habla sobre lo más relevante de la entrevista. Emocionante este proceso de realizar un reportaje, ¿verdad? ¿Habías hecho antes un reportaje? Muchas de las noticias de los periódicos y televisión son reportajes. Pero ¿sabías que para hacer un reportaje hay que tener un orden en el proceso de la conversación, además de una coherencia en cada una de las preguntas tratadas en la entrevista? Para hacer un reportaje hay que tener en cuenta lo siguiente: un título, una breve introducción, el cuerpo del reportaje y una frase de cierre o alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. Ten en cuenta estas características. Ahora, ensaya en hojas un borrador del texto de tu reportaje. Tienes que contar a quién has entrevistado, a qué se dedica, cómo es su trabajo, cómo aprendió a hacerlo y qué cosas son interesantes de su oficio. El siguiente cuadro te da orientaciones y ejemplos para cada parte del reportaje. Título: debe ser breve, anticipar el tema y despertar el interés. Ejemplo: los secretos de un excelente electricista. Introducción: se cuenta brevemente de qué se trata el texto. Se puede mencionar al entrevistado y para qué lo consultamos. Ejemplo: conversamos con Rafael,
un experto en electricidad y conocimos muchas cosas sorprendentes de su oficio. Cuerpo o desarrollo. Se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. Ejemplo, Rafael aprendió su oficio en. Lo que más le gusta de su trabajo es. A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. Cierre o conclusión. En una o dos frases se realiza una reflexión sobre la entrevista y el tema. Ejemplo, esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas y ahora sabemos que. Firma, fecha y lugar. Indicar el nombre del reportero o reportera, la fecha en que escribió el texto y el lugar. Ejemplo, Ramona Martínez, 20 de enero del año 2021, Santo Domingo, República Dominicana. Escritura final del reportaje. Revisa la redacción, ortografía, puntuación, separación de las palabras del texto que escribiste en papel del borrador. Haz un dibujo o selecciona una foto o imagen que acompañe el reportaje. Puede ser del entrevistado o relacionada con el oficio. Pasa en limpio al cuaderno la imagen, el título y el texto del reportaje. Inventa y escribe el nombre del periódico en el que saldrá publicado el reportaje. ¡Qué bien te quedó tu reportaje! Vamos a compartirlo con tus familiares y con todos aquellos que son importantes para ti. Para realizar el reportaje, puedes pedir ayuda a tu familia para que sean parte del trabajo que estás creando. Ahora, vamos a recordar lo que hemos aprendido hasta ahora. Completa correctamente los enunciados. La entrevista es. El reportaje tiene el objetivo de y de algún. ¿Dónde podemos encontrar un reportaje? En y en. Además. Para hacer un reportaje que se tiene que tomar en cuenta. Un título. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Y por último, ¿cuál es la temática que podemos trabajar en el reportaje? Haz un dibujo o pintura de ti como reportero del canal X. Qué interesante todo lo que hemos trabajado hasta ahora sobre el reportaje y la entrevista. Busca tu cuaderno y escribe lo más relevante para ti en este proceso que hemos trabajado. Hasta luego, nos vemos más tarde. Continuamos avanzando en el aprendizaje. En la clase anterior trabajamos la temática del reportaje y la entrevista a una persona relacionada con la construcción. En ella vimos la importancia de conocer e identificar cada una de las partes de la que se compone un reportaje. Al final, dejamos unas cuantas preguntas. Vamos a ver si acertaste en cada uno de los procedimientos dados. La entrevista es un género textual que puede ser informativa y además puede ser transmitida en los medios de comunicación. El reportaje tiene el objetivo de informar sobre algún tema. ¿Dónde podemos encontrar un reportaje? En revistas, periódicos y en televisión, además por internet. Para hacer un reportaje que se tiene que tomar en cuenta. Un título, una breve introducción, el cuerpo del reportaje, una frase de cierre y alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. ¿Cuál es la temática que podemos trabajar en el reportaje? Cualquier temática relacionada con la actualidad. Acertaste con todas las respuestas a las preguntas dejadas como reto en la clase anterior. Vamos a seguir aprendiendo y ahora vamos a trabajar con los derechos y deberes de los ciudadanos y de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué te dicen estas imágenes? ¿De qué tratan? ¿A qué derechos se refieren? Muy bien, cada una de estas imágenes nos muestra una idea de lo que son los derechos y deberes del ciudadano. Ahora
escribe en tu cuaderno lo que te hace recordar cada una de estas imágenes. Antes de comenzar, te voy a mostrar de dónde vienen los derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así es, todas las personas, en todas partes, tenemos los mismos derechos como resultado de nuestra humanidad común. Todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos sin discriminación. Con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los derechos humanos. Aunque la declaración no forma parte del derecho internacional vinculante, su aprobación por todos los países del mundo otorga un gran peso moral al principio fundamental de que todos los seres humanos deben recibir un trato igualitario y respetuoso sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otro factor. Desde entonces, las Naciones Unidas han aprobado numerosos tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos tratados sirven de marco para el análisis y la aplicación de los derechos humanos, y sus principios y derechos adquieren el carácter de obligaciones jurídicas para los estados que deciden acatarlos. El marco también define mecanismos jurídicos y de otra índole para responsabilizar a los gobiernos en caso de que vulneren los derechos humanos. ¿Escuchaste y observaste bien el video? ¿Qué pasó en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué fue tan importante este evento para la humanidad? Sí, este evento de la Declaración de los Derechos Humanos marcó la historia de la humanidad. Según lo que observaste en el video, la ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Este fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Para entender todo este proceso de los derechos humanos, es importante saber que la palabra derecho significa libertades que están garantizadas, y humanos se refiere a todo miembro de la especie Homo sapiens, ya sea hombre, mujer, niño o niña, en general toda persona. En conclusión, y según dice el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo número 2 reza: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El artículo número 3 hace referencia a que estos derechos son los que tiene cada persona simplemente por ser persona. Es la forma que quieres cómo te traten y cómo quieres que traten al otro. Hay muchos derechos,
pero los derechos humanos son aplicables a todo el mundo. Según esta declaración, los derechos universales son 30, los cuales presento a continuación para que los conozcas. Todos ellos están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que obliga a todos los países a respetarlos y protegerlos. Lista de los derechos humanos universales. Dignidad e igualdad de derechos desde el nacimiento. No hay distinción para gozar de los derechos humanos. Vida, libertad, seguridad. La esclavitud está prohibida. Un ser humano no puede ser torturado. Reconocimiento, personalidad jurídica. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. Derecho de interposición de recurso ante los tribunales. Derecho a no ser detenido sin motivo. Derecho a ser escuchado ante un tribunal independiente. Presunción de inocencia. Derecho a la vida privada. Libre circulación y residencia. Derecho de asilo. Derecho a la nacionalidad. Derecho al matrimonio. Derecho a la propiedad individual, libertad de pensamiento, conciencia y religión. Libertad de opinión y libertad de expresión. Derecho a la libre reunión y asociación. Derecho a decir el gobierno del país. Derecho a una buena seguridad social. Acceso al trabajo. Derecho al descanso. Tener un nivel de vida que asegure el bienestar personal. Acceso a la educación. Participación en la cultura. Derecho a que se hagan patentes estos derechos. Muy interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Busca tu cuaderno y escribe todo lo que hasta ahora has aprendido sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora vamos a recordar algunos aspectos de los cuales hemos estado estudiando. Recuerda escribir y contestar estas preguntas en tu cuaderno. En el año 1948 aprobaron la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Quiénes la aprobaron? ¿Cuántos artículos están contenidos en esta declaración? El artículo número 3 hace referencia a que estos derechos son los que tiene cada persona simplemente por ser. Menciona alguno de los derechos humanos universales. Y como saben, en esta clase hemos dispuesto de un momento especial para fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura. En esta ocasión recibimos a la maestra Pamela de la Cruz para que comparta con nosotros una interesante lectura. Hola Pamela. Hola JD, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. En el día de hoy vamos a compartir un cuento sumamente interesante del escritor dominicano Juan Bosch, titulado El negocio de Doña Hormiga. Y dice así: desde que llegó el invierno, Doña Hormiga se metió en su casa con sus hijas a comer, a engordar y a pensar en qué harían cuando llegase la primavera. Resolvieron poner una zapatería cuando empezaran los días buenos. Alquilaron una tienda en la calle El Conde y todo el mundo se quedó asombrado cuando abrieron su comercio. La tienda estaba llena de zapatos, desde el piso hasta el techo. Eran zapatos criollos, mejores que todos los zapatos extranjeros que se vendían en la calle. Cuando pasaron meses, pensó que el material se pudriría, lo que habría ocurrido si los zapatos no hubiesen sido criollos, y lloró muchísimo. Al tercer mes, apenada porque sus hijas, jovencitas en edad de lucir, no podían comprar ropa, y porque el casero, que era un perro al que las malas pulgas lo tenían siempre de mal humor, la amenazó con botarla. Lloró tanto que parecía que se había roto una cañería del acueducto. Sus hijas lloraron también. Perderían su preciosa zapatería, fruto de un año de laboriosidad y de ahorro,
y única esperanza de toda la familia. Pero cuando más lloraban, llegó la señora Doña Cienpiés, con 5 hijas y 2 hijos pequeños a comprar zapatos. Y Doña Hormiga vendió la tienda entera. Cada uno de sus inesperados clientes necesitaban 100 zapatos. Este fue el negocio de Doña Hormiga, que se hizo rica en una hora como premio a toda una vida de trabajo y de confianza en el porvenir, y todos los demás comerciantes de la calle El Conde, turcos, españoles e italianos, se murieron de envidia. Los que hay ahora vinieron después. Juan Bosch. Qué interesante lectura, profe Pamela. Les gustó mucho, niños, ¿verdad que sí? Estudiantes, conversen y compartan sus respuestas sobre la Declaración de los Derechos Universales con sus familiares. En la próxima clase vamos a estudiar los derechos y deberes que establece la Constitución de la República Dominicana. No olvides que la ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, y que este fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Nos vemos en breve. Aprovecha y toma un poco de agua. Recobra energías para continuar. La Declaración de los Derechos Humanos marcó un antes y un después de la historia de la humanidad. Como según observaste en el video, la ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, el cual fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Luego, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. En conclusión, y según dice el artículo número 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición de la que dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Pues ahora vamos a conocer los derechos y deberes desde nuestra Constitución Dominicana, pero vamos a profundizar un poco. ¿Para qué crees que sirven nuestros derechos? ¿Cómo sería nuestra vida sin derechos? ¿Y los deberes para qué sirven? ¿Quién vela para que nuestros derechos y deberes se cumplan? Son preguntas que debemos hacernos. Creo que has escuchado hablar sobre los derechos y deberes que plantea nuestra Constitución Dominicana. Pero ¿sabes qué es la Constitución? La Constitución es la Carta Magna donde está contenida todas las leyes del país. La misma fue promulgada el 6 de noviembre del año 1844 mediante la Gaceta Oficial número 10.561.1. Es importante como ciudadanos y ciudadanas conocer nuestros derechos y deberes que están plasmados en la Constitución de la República Dominicana. En esta clase vamos a abordar los derechos universales que toda persona debe conocer y cumplir. De igual forma, vamos a destacar los valores y actitudes que contribuyen a la formación de los estudiantes para que estos vayan perfeccionando su comportamiento moral y social. En esta clase queremos que adquieras
los conocimientos que encierra en cada uno de sus artículos la Constitución de la República Dominicana, con el fin de que te comprometas a cumplir los deberes que te conciernen e ir demandando a que se cumplan los derechos fundamentales que te corresponden como ciudadano y ciudadana. Entonces te pregunto, ¿sería necesario conocerlos? ¿Crees que se puedan poner en práctica? Ahora vamos a buscar la Constitución nuestra y vamos a indagar cuáles artículos y qué contempla el título 2 de los derechos, garantías y deberes fundamentales. En nuestra Constitución, los derechos están desde el artículo 37 hasta el artículo 74, donde va recopilando una serie de informaciones que son importantes para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Según nuestra Constitución, tenemos derechos que debemos cumplir. ¿Conoces algunos de los derechos que hay en nuestra Constitución? ¿Qué derechos pones en práctica? Vamos ahora a profundizar un poco. Artículo 37. Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Nadie tiene derecho a quitarnos la vida. Tenemos que cuidarla y cuidar la vida de todos los que nos rodean. Artículo 38. Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. ¿Sabes qué quiere decir innata? Dignidad. Definir brevemente estos conceptos para mejorar la comprensión. Artículo 54. Seguridad alimentaria. El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. El Estado tiene la responsabilidad de que a nadie le falte el pan de cada día. Artículo 55. Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Todos tenemos derecho a tener una familia, quererla y respetarla. Artículo 56. Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral de los niños y niñas del país, y a que nadie les pueda hacer daño. Artículo 59. Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas. Todos nosotros vivimos en una vivienda digna. Cuando llueve, no se moja. Tenemos que ayudar a nuestra familia a tener una vivienda digna ahora que estamos trabajando con la construcción de casas. Nuestra casa es nuestro hogar y cada niño y niña tiene que sentirse feliz en su hogar. Artículo 61. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Es lo que dice nuestra Constitución, pero no todos los ciudadanos cuentan con servicios de salud de calidad. Ahora, con esta pandemia, ha sido difícil para muchos dominicanos obtener los medicamentos necesarios para curarse. Por eso,
vamos a cuidarnos y atender las recomendaciones que cada día nos dan los asesores de la salud. Artículo 62. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado, igual que el derecho a la salud. No todos los dominicanos tienen un trabajo remunerado. Igual cuando hablamos de los trabajadores de la construcción, no a todos se les paga y se les trata bien. Hay que luchar y buscar la forma de que todos y a todos se le pague según el trabajo que hace. Artículo 63. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Buscar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura es uno de los derechos fundamentales. Todos los niños del país tienen derecho a recibir educación, pero con esta pandemia todavía tenemos estudiantes que no han podido acceder a las clases. Pero tú que estás ahí, debes aprovechar la educación que ahora te estamos ofreciendo para mejorar tu educación. Aprende más y más, ayuda a otros, para que tengas una vida mejor para ti y los tuyos. Ahora sabes por qué es importante conocer nuestros derechos. Es necesario que se pongan en práctica. Busca tu cuaderno y escribe todos los derechos que has aprendido hasta ahora. Además, comparte con tus familiares sobre el derecho que para ti es fundamental e importante para todos los ciudadanos. Pero también es importante que conozcas el artículo 75 sobre los deberes fundamentales que tienen todos los trabajadores del país, plasmado en la Constitución, y determina la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga a la conducta del hombre y la mujer en sociedad. Vamos a renombrar algunos de los deberes que tenemos que tomar en cuenta y que son fundamentales para todos. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana. Tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Dedicarse a un trabajo digno de su elección a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. ¿Son necesarios los deberes? ¿Por qué? ¿Qué derechos pones en práctica? ¿Qué deberes cumples en casa y en tu comunidad? Ahora que estamos en pandemia, ¿estás ayudando en casa con la limpieza, la higiene? ¿Estás realizando tus tareas diariamente? ¿Ayudas a papi y a mami a cuidarse? Escribe nuevamente en tu cuaderno. ¿Estás cumpliendo con tus deberes?
Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy. Nos vemos. Hasta mañana. Cuídate mucho.